Buenos días a todos. Quería, en primer lugar, agradecer la presencia en esta conferencia que hoy va a tener por objeto una mesa redonda, innovación en la gestión pública, metodologías y herramientas. Quiero también pedir disculpas por el retraso con el que estamos empezando esta mesa, pero el tráfico nos obliga a demorar un poco el inicio. Quería agradecer también la presencia en esta mesa de las personas que me acompañan. En primer lugar, Francisco Javier Villalba, jefe de la Unidad Normativa de la Dirección General de Tráfico. Tirso Camacho, jefe de área de la Dirección de Consultoría y Procesos de ISDEFE. Ana Caballud, subdirectora general de Organización y Procedimientos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Felipe Faumarid, subdirector general de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y Montserrat Ferré, subdirectora médico de Servicios Centrales del Hospital Ramón y Cajal. Están de camino Francisco de Rojas, presidente de la Fundación Novagov, y Borja Colón de Carvajal, jefe del Servicio de la Administración e Innovación Pública, que se incorporarán en los próximos minutos, espero. La conferencia de hoy, la mesa redonda que tiene lugar hoy, tiene mucha relación con el Gobierno abierto y con sus principios de transparencia, participación y colaboración. Hoy algunos autores hablan de gestión pública inteligente para referirse a aquella forma de gestión que incorpora el conocimiento colectivo para solucionar los problemas de las personas a través de la colaboración con la Administración, superando así la desconfianza y una falta de legitimidad que se percibe por un cierto sector de la ciudadanía hacia los políticos. Gobierno abierto promueve la ciudadanía. Bueno, bienvenido, Borja. El derecho de la ciudadanía a participar activamente en las políticas públicas. Pero la participación no es un bien en sí mismo, sino lo es la buena participación. Hoy día están proliferando múltiples plataformas de participación en línea que no siempre van acompañadas de una adecuada evaluación de su efectividad ni de la reflexión necesaria para saber si esos procesos participativos se están llevando a cabo adecuadamente. De tal manera que, ante los problemas difíciles que nos enfrentamos hoy, ante sociedades complejas, la aplicación de la participación ha de ser muy rigurosa para evitar generar populismos. La innovación debe abordar esta forma de participar por la ciudadanía en los asuntos públicos y generar así un entorno de gobernanza participativa. El concepto de innovación, del que seguramente los ponentes que hoy intervienen aquí van a hablar, tiene múltiples acepciones, pero yo me voy a referir a la aplicación de nuevas ideas vinculadas a la generación del conocimiento que se implementan en las organizaciones para generar valor público. Pero la innovación, que puede afectar tanto a los procesos como a los servicios, a las personas, a la cultura organizativa, no es algo fácil ni que simplemente sea planificar innovación, sino que es necesario incorporar el diseño. El diseño, de eso hablaremos hoy también. Diseñar, la condición primaria del diseño, según Charles Eames, es reconocer la necesidad. Y la Administración pública debe hacer un enfoque reflexivo, tratando de centrarse en las necesidades de la ciudadanía, no solo aquellas necesidades que se expresan, sino aquellas otras insatisfechas, desconocidas, que puedan existir o inexpresadas. Pero aquí hay una pregunta que todos nos hacemos y que me gustaría que sirviera también para luego animar el debate al finalizar todas las intervenciones, y es si las administraciones públicas son o no son innovadoras. Sobre este particular, Carles Ramió, en una reciente publicación, hablaba de que las organizaciones más innovadoras reúnen 4 características. En primer lugar, son organizaciones grandes. En segundo lugar, son organizaciones estables y que tienen continuidad en el tiempo. En tercer lugar, son organizaciones con una notable acumulación de capital humano. Y, por último, organizaciones que participan en procesos de aprendizaje transfronterizo.
Todas estas características que acabo de enunciar se encuentran en la administración pública. Por tanto, podríamos afirmar que se trata de una organización, son organizaciones innovadoras. Sin embargo, está muy arraigada en la opinión pública la idea de que la administración pública no es innovadora, que es una organización burocrática, mastodóntica y que, por tanto, tiende a la inercia del precedente y que no innova. Sin embargo, si apreciamos y observamos las distintas políticas públicas que lleva a cabo, que emprende la Administración en entornos tan cambiantes, y hoy aquí habrá varios ejemplos muy distintos, veremos cómo es necesario reconocer que las administraciones públicas innovan y que lo hacen de una manera natural, porque la innovación forma parte consustancial de la propia administración pública. Sin embargo, ellas no se perciben así. El Gobierno abierto va a tratar de promueve de hecho, un modelo de innovación abierta. Pero para generar un ecosistema innovador es necesario que se den dos condiciones. En primer lugar, generar sinergias con la ciudadanía. Y, en segundo lugar, impulsar una lógica de funcionamiento tendente a la innovación. Pero para ello es esencial el factor humano. Es importantísimo contar con el talento interno que tienen las organizaciones públicas, que es mucho, y también el talento que se encuentra en su entorno, tratando de involucrar a ciudadanía, organizaciones representativas, a profesionales, a la academia. Es importante también el liderazgo. Es muy importante la capacitación de los empleados públicos, pero sobre todo es muy importante, para que este ecosistema sea sostenible, generar nuevos incentivos y dinámicas para el reconocimiento de la innovación. Las administraciones públicas están hoy impulsando muchos procesos innovadores. Aquí hoy hemos elegido una muestra, pero existen muchos otros ejemplos en el ámbito de la administración a nivel regional y a nivel local. Todos ellos, y los que se presentan hoy aquí, tienen en común que la transformación de los problemas públicos se hace incorporando la inteligencia colectiva, se hace desde una metodología experimental y se crean espacios dinámicos que promueven la creatividad. Bien, ya sin más voy a dar paso a las personas que forman parte de la mesa. En primer lugar, Borja Colón de Carvajal, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, que va a hablar de la estrategia de innovación y creación de valor público. Gracias, Borja, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isabel. Perdonar el retraso, pero Madrid está colapsado. Empiezo ya, ¿verdad? ¿Tengo diapos? Ah, vale, perfecto. Yo he traído muy poquitas diapositivas porque también es cierto que teníamos muy poquito tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a la organización, a Isabel, Pía, muchos compañeros y amigos. Voy a intentar sintetizar en 10, 12, 15 minutos un poco la visión personal que tenemos, o que tengo en este caso desde la Diputación de Castellón, sobre la innovación, sobre la gestión pública, y también con guiños a la calidad y un poco a la gestión de los recursos públicos. Yo tengo un perfil, se podría decir quizá mixto, soy TAC, tengo un perfil jurídico, por lo tanto sobre mí recaen áreas de gestión muy vinculadas a lo tradicional, en este caso administración electrónica, y se me encolomaron las nuevas funciones vinculadas al gobierno abierto, transparencia, participación, datos abiertos, pero me dejaron un área de competencias que llamaron innovación pública y ahí, entre comillas, perdonadme, la cagaron, porque me dieron libertad total para innovar. Es decir, en el perfil en el que ocupo, en mi puesto de trabajo, tengo responsabilidades en términos de gestión, pero una parcela de mis competencias solo me obligan a pensar. Y ese es un perfil que me ha permitido tener cierta libertad de acción en la organización y fuera de ella. Digamos que hemos juntado el hambre con las ganas de comer, un departamento donde tiene gestión pura y dura y capacidad para hacer cosas nuevas. Yo quería empezar justo con la definición que Isabel ha medio insinuado y que ahora repasamos,
por tres motivos. Esa definición para nosotros, o para mí, supone aterrizar el mito de la innovación, despojándolo de ese halo al que todos acudimos, la innovación, ese maná que va a venir del cielo y nos va a salvar a todos. Esa definición de Mullan del año 2007, a la que recurrimos todos, desde nuestro punto de vista supone traer al terreno de juego un concepto para trabajar. En segundo lugar, yo creo que clarifica el sentido de la propia innovación, su propia razón de ser, para qué innovamos. Por otro lado, entiendo que orienta en la búsqueda de objetivos colectivos de la organización. Ya no es una innovación, se innova un poco para ser los modernos, se innova para, sí, generar valor público, pero puede servir para orientar estrategias corporativas y departamentales. Y por último, para mí, en este caso, es un mantra en términos organizativos y la propia misión de mi departamento. Digamos que yo recurro sistemáticamente a la definición de Mullan para en el día a día validar, no validar, testear y sacar adelante proyectos. Por lo tanto, no es una definición vacía de contenido, sino que más allá de eso, para nosotros tiene un significado muy potente. Ideas nuevas que no tienen por qué ser originales, no nos equivoquemos, no inventamos el chupa chup todos los días, pueden ser reafirmaciones, redefiniciones, replanteamientos de ideas tradicionales, pero con un enfoque diferente. En segundo lugar, que puedan ser implementadas, es decir, que se puedan traer a las organizaciones y realmente poderse ejecutar desde un punto de vista práctico, real, con recursos, con personas, y no simplemente ideas que son humo. Y por último, que sean capaces de generar valor público. Y eso no significa exclusivamente valor en la sociedad. Valor público significa valor en la sociedad porque tenga un output que beneficie estrictamente a los colectivos de fuera, pero puede generar un valor interno que retroalimente el mejor funcionamiento de la administración y, por lo tanto, genere valor público hacia afuera. Por lo tanto, tiene un componente interno que, desde mi punto de vista, no podemos despreciar. Por lo tanto, novedad, realización y valor público sería un poco la triada de la innovación que a nosotros nos gusta reafirmar. Voy a dejar esta diapositiva para el final y me voy a centrar en esto. Para nosotros, de alguna forma, aterrizar esa definición de innovación pública a la organización ha supuesto diseñar una especie de... No es un círculo virtuoso, es un cuadrado virtuoso, sino 4 etapas por las que hacemos peregrinar a todos los departamentos de la organización y a todos los stakeholders. Es decir, todos los agentes implicados en el funcionamiento de la casa deben pasar por estas 4 fases, elementos, etapas, si queréis decirlo así. Y os explico muy brevemente en qué consiste. La primera, hacerse la pregunta adecuada, que en nuestro caso sería el para qué. Perdonadme que avance un poquito. La importancia del para qué. Para nosotros es crucial que todos los departamentos y todos los agentes se pregunten el para qué. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Y eso tiene una triple esencia y un triple sentido. En primer lugar, porque de alguna forma viene a redefinir su posicionamiento estratégico con el resto de la organización. Sí, medio ambiente, pues concede subvenciones en materia de lo que sea. Carreteras hace carreteras. El Boletín Oficial de la Provincia imprime boletines y Secretaría de Intervención ejercen funciones transversales, pero hay que preguntarse para qué, cuál es realmente el funcionamiento, despreciando un poco la lógica del siempre se ha hecho así y la normativa es lo que me exige. En segundo lugar, crucial, porque conecta las necesidades del cliente y usuario con esos departamentos. No es lo mismo un cliente ciudadano que consume subvenciones de acción social que un cliente interno al que le envías un informe de intervención para que te valide la intervención general o un informe previo preceptivo a un convenio. Por lo tanto, esa pregunta, el preguntarse el para qué, de alguna forma une las necesidades del cliente usuario con el día a día de los departamentos. Y por último, fundamental desde mi punto de vista y un poco muy vinculado al por qué estamos aquí, porque es la única forma de alinear la gestión y el día a día de las organizaciones con lo que representa el paradigma del gobierno abierto. Es decir, tienen que ser capaces de saber por qué tienen que ser transparentes, por qué hay que publicar en el portal,
por qué hay que dar cabida a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y por qué hay que poner a disposición de los reutilizadores los formatos, o en este caso los conjuntos de datos en formato abierto y reutilizable. Pero no como un fin en sí mismo, sino simplemente como una herramienta para llegar al final, que es la rendición de cuentas. Digamos que al final el preguntarte sistemáticamente el para qué te va a anclar en la estrategia corporativa, te va a alinear con las necesidades de tu consumidor y te va a dar la clave de saber por qué lo estás haciendo, que en definitiva es para rendir cuentas. En segundo lugar, crear una cultura innovadora sostenible, crucial, lo ha insinuado también Isabel. ¿Por qué queremos hacer esto o por qué tratamos de crear esa cultura innovadora? Porque entendemos que solo a través de una masa crítica de innovadores internos la innovación proliferará y conseguirá un poco lo que estamos buscando, generar ideas nuevas que puedan ser implementadas para generar valor social. ¿Cómo hemos sido capaces o intentamos crear esa cultura innovadora? Pues en primer lugar, incrementando el sentido de pertenencia. Hay mucho desapego al sentido de pertenencia de lo público y es muy importante, muy importante crear comunidad alrededor de la pertenencia de lo público, del gozo de ser servidores públicos. En segundo lugar, eliminando, tumbando, despreciando los reinos de taifas. Perdonadme que llegue a este nivel, porque las organizaciones que ya tienen determinado tamaño se compartimentalizan en reinos de taifas tradicionales que evitan precisamente generar comunidad alrededor de ellas. En tercer lugar, tratamos de crear un mejor clima laboral en todos los sentidos. Y por último, eliminar las desconfianzas que pululan entre los departamentos. Y vosotros os preguntaréis, ¿y eso cómo se hace? Pues bueno, yo lo he visto casi 4 o 5 años después de hacerme cargo del Departamento de Innovación, que es a través de comunicación interna. La comunicación interna, bien entendida, con una estrategia detrás, donde puedas inferir unas consecuencias y arrojar una estrategia detrás, es una herramienta poderosa para crear comunidad interna y tiene un efecto multiplicador. Significa eso que no simplemente estoy hablando de un boletín de noticias, estoy hablando de una potente herramienta de comunicación interna de carácter transversal que dé sentido a todo lo que estoy diciendo. En nuestro caso, elaboramos una estrategia, incorporamos una herramienta como es Yammer, de carácter gratuito, que ha posibilitado conocer qué hacen los departamentos. Tenemos una entrevista mensual, donde normalmente se entrevista a gente poco conocida, una revista semanal donde se pone en valor lo que se ha hecho esa semana, la agenda de todos los departamentos, el menú de la cantina, y al final generas en torno a esa herramienta una comunidad que permite crecer en términos de confianza. En tercer lugar, creatividad y talento como motores de la innovación. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer aflorar esa creatividad? Pues bueno, en este caso yo creo que un poco de ser un poco chalados, ¿no? de tirarnos a la piscina. En primer lugar, sin poner cortapisas al talento interno, empoderarlo al máximo desde el punto de vista de no poner límites a las propuestas que nos hacían. Inicialmente lo que hicimos para levantar ese talento interno fue pedirles a la gente que a través de un modelo de ficha, por así decirlo, nos remitieran a una comisión multidisciplinar sus ideas innovadoras. Bueno, sobre la base de esas 3 consignas de la innovación, ideas nuevas, que se puedan implementar y que generen valor, recibíamos propuestas de gente de la casa, siempre de gente de la casa de momento, que descartábamos o no en función del recorrido que pudieran tener. Al final nos hemos convertido un poco en un jurado de Got Talent. Cuando nos reunimos, ya viene la gente directamente a mostrarnos su talento, es decir, a vendernos su innovación. Lo que se convirtió, lo que empezó como algo muy formalista, se ha convertido semanalmente en un jurado de Got Talent. Entonces, viene el departamento, normalmente un representante, oye, hemos pensado en lo siguiente, a ver, ¿qué sabéis hacer? Y siempre está el Risto, el otro, y al final intentamos entre todos afinar la idea para saber si cumple con esos 3 requisitos. Si es una idea que es muy buena idea pero no se va a poder implementar, le decimos, bueno, pues en esta edición no te vamos a dar el sí, vuelve a intentarlo. Es decir, que al final, en tono, si queréis, un poco jocoso, generando ese sentido de comunidad, tratamos de que
tratamos de que la gente entienda que sus ideas van a tener reflejo en un momento determinado. Por último, estoy yendo muy rápido, pero es lo que hay. Por último, pasar de la acción, de la idea a la acción. Mi departamento, un poco por lo que os decía, se ha convertido en un cajón desastre. Gestionamos la parte vinculada a Administración Electrónica y Gobierno Abierto, pero somos una sandbox, una especie de arenero, donde la gente viene a probar. Nosotros lideramos esa comisión Got Talent y que de alguna forma damos cabida a todos esos proyectos impulsando desde un punto de vista económico y de personas, con dos requisitos. Uno, la benevolencia del status quo jurídico, intervención. Digamos que tenemos cierta manga ancha por parte de los poderes fácticos, habilitados nacionales, y eso es muy importante porque conozco muchos compañeros que me dicen: no sabes la suerte que tienes, yo todo lo tengo parado de intervención. Todo lo tengo parado de intervención. O mi secretario o los servicios jurídicos me dicen a todo que no. Digamos que yo en eso tengo mucha suerte, hay mucha benevolencia desde un punto de vista jurídico y económico. También es cierto que lo que proponemos no nos hará ir a la cárcel, pero bueno. Y por otro lado, un entusiasmo y una confianza política suprema en el anterior equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular, y en el nuevo equipo de gobierno, Partido Socialista, en alianza con Compromís. A nivel político, una confianza plena en todo lo que se hace, y eso hay que aplaudirlo. Para acabar, simplemente contaros que la estrategia de innovación y creación de valor público concluye ahora este año 2019, tiene 3 ejes fundamentales. Como no podría ser de otra forma: Administración Electrónica 1, Gobierno Abierto 2, y el tercer eje, que creo que es el esencial, es Gobernanza Inteligente. Y ahí es donde se encuentra toda la parte de innovación. Y acabo con 2 experiencias, no sé si decir locas o qué, pero venía pensando en ellas porque son de esta última semana. La primera, hemos creado un consejo de reutilizadores en torno a la estrategia de datos abiertos de la Diputación, donde incorporamos gente del sector privado, sectores estratégicos de datos georreferenciados, agricultura, ciencia, cultura, sanidad, transportes, logística y tecnología, en un órgano interno para que ofrezcan un feedback y sean capaces de cubrir ese gap que hay entre lo que nosotros queremos publicar por defecto y lo que realmente necesitan los reutilizadores. Es un órgano mixto público-privado que no tiende a existir demasiado en esa vocación público-privada en las administraciones. Y en segundo lugar, un proceso participativo que me validó el Consejo de Gobernanza Participativa este mismo martes, que va a ser de locos, porque va a ser de locos, lo preveo, pero que yo tenía muchas ganas en que tuviera recorrido. Diputación hemos tenido que reinventar el modelo de participación porque somos una diputación, no somos un municipio, y nuestro modelo no tiende al ciudadano, tiene a un modelo mixto municipio-ciudadano. Bueno, hemos impulsado diferentes modelos participativos y este martes nos avalaron un nuevo proceso participativo que se llama el cliente misterioso. Y el cliente misterioso no es otra cosa que abrirnos a la sociedad y a los ayuntamientos para que entre todos seamos capaces de detectar trabas administrativas, exceso de documentación, duplicidades, burocracia añadida y de alguna forma a través de ese cliente misterioso, en colaboración con agentes que podamos infiltrar, detectemos, no voy a decir malas prácticas, sino irregularidades, exceso de burocracia en los procedimientos, que vengan a nuestras oficinas, que comparezcan en la sede, que intenten hacer trámites en papel, para que nos chiven qué está pasando y de ahí podamos extraer conclusiones y mejora continua para seguir avanzando. Y yo creo que ya he acabado. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco Rojas, que bueno, ha tenido un problema de atasco importante y vas a intervenir a continuación. Hemos alterado un poquitín el orden del programa, pero vamos a recuperarlo. Francisco Rojas es presidente de la Fundación Novagov y va a hablar de metodologías para la innovación pública, tipologías y tendencias. Va a seguir insistiendo en el concepto de innovación y va a presentar distintas experiencias que se han llevado a cabo tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Cuando quieras.
Hola, sí, ahora. Muchas gracias. En primer lugar, disculpar el retraso. He estado en un atasco en la M40, luego en la M30 y me ha hecho retrasarme, así que disculpad a los miembros de la mesa y desde luego a los presentes. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre innovación pública y conectarla con las metodologías, ¿no? Las tendencias que está habiendo en este ámbito, en el ámbito internacional. Yo creo que pueden ser, bueno, pues unos instrumentos útiles para la innovación y unos instrumentos que quizás todo el mundo está buscando en estos momentos cuando hablamos de innovación, ¿no? Porque es un concepto que yo creo que todos tenemos ya interiorizado de alguna manera, pero que falta articular y bueno, hay quien lo está haciendo ya y bueno, vamos a ver si con las experiencias que traemos aquí y las metodologías pues podemos ofrecer un poquito de luz en este ámbito. Comentar antes de empezar que Novagop, la Fundación Novagop, coordina una red internacional de laboratorios incipiente, porque todo lo que tiene que ver con los laboratorios de gobierno para la innovación pública es un fenómeno que ha aparecido en los últimos años, la última década aproximadamente, pero bueno, pues que ha experimentado una enorme difusión, un enorme crecimiento en todo el mundo. Nosotros comenzamos pues hace un par de años, todavía no hemos completado el segundo año de funcionamiento de esta red, en la que participan el Laboratorio X del Gobierno de Portugal, el Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, el GovLab de la Universidad de Adolfo Ibáñez en Chile, el Polilab en Argentina, el Lab Capital de Bogotá en Colombia y también el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de México. La lógica justamente de esta red tiene que ver con el apoyo mutuo, ¿no? Entre ámbitos, espacios para la innovación que se están desarrollando, en este caso en el ámbito iberoamericano. Y bueno, pues lo que tratamos es de intercambiar conocimiento bueno, pues para crecer de alguna manera juntos. El concepto de innovación decía que lo tenemos interiorizado, aunque siempre es bueno recordarlo, ¿no? La OCDE, que es uno de los organismos internacionales que quizás más están impulsando la innovación pública, plantea esta definición del concepto y focaliza especialmente en que además de ser las innovaciones, aparte de ser ideas nuevas, ¿no? Deben ser implementadas. Es decir, lo que acudimos y muchas veces lo que vemos es que hablamos de innovación, pero realmente las ideas, llegado en algún momento del proceso de incubación o de desarrollo de esas innovaciones, pues no se implementan, se quedan simplemente en ideas, ¿no? Es importante cuando hablamos de innovación plantearnos que deben ser implementables e implementadas, ¿no? Y que debemos articular en torno a esas ideas, bueno, pues todas las acciones necesarias para que puedan ser implementadas de una manera ágil. Y además, bueno, tiene que ofrecer mejores resultados que, digamos, las prácticas que veníamos realizando previamente. O sea, así de sencillo. ¿En qué términos? Pues en términos de eficiencia, de eficacia, satisfacción de los ciudadanos, de los usuarios y empleados. Es verdad que todo ello al final debe tener, digamos, el objetivo último debe implicar la creación de valor público. Es decir, que ya sea una idea pequeña o una idea disruptiva e innovadora, al final debe repercutir en la generación de algún tipo de valor público. Y este debe ser, digamos, la obsesión, en todo caso, de los procesos de innovación. Nosotros hemos investigado lo que están haciendo la mayoría de los principales laboratorios a nivel internacional que se enfocan a la innovación pública de los diferentes gobiernos a nivel nacional, en los niveles regionales también y en los niveles locales, ¿no? Y bueno, pues hemos realizado, bueno, pues un
un pequeño catálogo de metodologías que son las que principalmente se están utilizando. Hay otras también, algunas de ellas incluso son mixtas, es decir, unen algunas de las metodologías que presentamos aquí pues para generar innovación, pero básicamente estas son las principales, ¿no? Este esquema que planteamos aquí lo planteamos en un artículo que va a salir ahora en un libro, ¿no? Una publicación de la Federación Española de Municipios y Provincias que hacía junto con Borja y viene más desarrollado si tenéis interés, será publicado el día 4 de diciembre. Pero bueno, voy a dedicar los 10 minutos que tengo a tratar de repasar un poco y dar alguna pincelada con algún ejemplo práctico de cómo se están utilizando, ¿no? Quizás la metodología que más se está utilizando a nivel internacional en el ámbito de la innovación es el pensamiento de diseño, esto del design thinking. Bueno, ahondar en esto nos llevaría mucho tiempo, pero básicamente se trata de utilizar algo que en el ámbito de la gestión pública, de la administración pública, no era un esquema habitual de trabajo, ¿no? Tradicional de trabajo, que es la aplicación del diseño para la gestión. Sabéis que, bueno, tradicionalmente en ámbitos como el ámbito industrial, el diseño ha sido fundamental para desarrollar ideas e innovación y esto mismo, esa misma lógica, ¿no?, de diseño se plantea ahora en el ámbito público. ¿Cuál es la clave o cuáles son la base del design thinking? Bueno, pues hay 5 fases que aparecen ahí: la empatizar, definir, idear, prototipar y testar. Tiene una lógica, como veremos después también, que se une o se acerca a la experimentación, es decir, se trata de que ideemos nuevas ideas y que experimentemos las nuevas ideas antes de ponerlas en marcha. Es decir, en el ámbito público debería empezar a aplicarse, o se está aplicando en algunos ámbitos, la necesidad de hacer pilotos, pruebas previas a la implantación. Y ello posiblemente pues ayude a diseñar mejor el servicio público que queramos modificar, que queramos innovar, y además posiblemente nos haga ahorrar costes también en ello, ¿no? Otro de los ámbitos principales de innovación a nivel internacional es la innovación abierta. Es un término creado por Henry Chesbrough en 2003, pero aplicado al sector privado, ¿no? Parte de la idea, de la premisa de que en el sector privado, pero yo creo que es útil también el sector público, de que las empresas por sí mismas no poseen, digamos, el monopolio del conocimiento, ¿no? El sector público tradicionalmente ha actuado en muchos casos como tal, y posiblemente nos damos cuenta que por la lógica en la que funcionan las sociedades actualmente, pues las administraciones públicas tampoco tienen ese monopolio del conocimiento, ¿no? Y bueno, se trata sobre todo de abrir los procesos de innovación al entorno de conocimiento. ¿Cómo? Pues hay diferentes metodologías, pero bueno, se habla de crear ecosistemas de innovación en el ámbito público, es decir, atraer al entorno de innovación de las administraciones a aquellos actores clave que puedan articular la innovación pública. Vamos a ir un poquito más rápido. Os traigo un ejemplo, el laboratorio de gobierno del gobierno de Chile, ¿no?, que es uno de los referentes en el ámbito iberoamericano. Plantearon una idea muy sencilla, ¿no?, las cuentas de la luz, cómo hacerlas más simples y transparentes, algo que en España a lo mejor tendría sentido también, ¿no?, y que pasa desapercibido. ¿Quién entiende una cuenta eléctrica, ¿no?, cuando nos llega la factura a final de mes? Pues es complicado. Ellos hicieron una encuesta, 30.000 encuestas en total, y detectaron que había como 7 millones de personas afectadas que no entendían lo que recibían en sus facturas, ¿no? Se hizo un proceso abierto a la ciudadanía, con talleres de ideación, utilizando técnicas de diseño, como las que hemos visto anteriormente, y aparte de entrevistas a expertos o entrevistas a representantes de asociaciones de consumidores, es decir, con metodología mixta para tratar de ver qué estaba pasando con esas facturas y por qué no lo entendía la gente. A partir de ahí, lo que se hizo fue un prototipo de factura, implementando las mejoras que se encontraron, ¿no?, que fueron estas, y finalmente volvieron a medir cómo
qué impacto había tenido esa nueva factura que habían realizado en base a todo ese proceso largo. Esto duró muchos meses, ¿no? Y bueno, pues estos fueron los resultados. Mejoras claras en claridad, transparencia, confianza, entendimiento. Es decir, como un proceso como una innovación, a lo mejor no es disruptiva, no transforma toda una administración pública, pero puede afectar a un porcentaje de población importante, en este caso en Chile 7 millones de personas, a través de un proceso de innovación que dura unos meses y que tiene un impacto directo generando valor público para la ciudadanía. La experimentación, otro de los ámbitos clave en el ámbito público en los últimos años. Aquí os traigo el ejemplo que ha sido noticia en los últimos meses del gobierno de Finlandia, ¿no? Aquí también hay un debate en España sobre la renta básica individual, pero hay un debate que tiene que ver más con expertos, o sea, de expertos y gente, en fin, y tertulianos, que con métodos un poco más científicos, más elaborados, ¿no? Aquí lo que se planteó fue un experimento, aplicar durante 2 años, bueno, pues dar una renta de 560 euros al mes a 2.000 personas, ver cómo funcionaba, experimentaron con ello y al final obtuvieron unas conclusiones sobre ello y tomaron una decisión. En este caso, no ser implantada, ¿no? No puedo centrarme en los detalles, pero bueno, yo creo que todos los conocéis y hay noticias en la prensa sobre ello. Otro método, la gestión ágil, más aplicado a la tecnología, o es un método que viene desde la tecnología, pero que se está aplicando también en el sector público. Aquí tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que ha creado incluso una guía de gestión ágil. Hay algunas técnicas concretas como el Scrum, pero no me puedo parar tampoco a contarlas mucho. La presentación tenéis ejemplos y supongo que os la pasarán posteriormente. Las ciencias del comportamiento, aquí hay laboratorios a nivel internacional, bueno, creo que traía un mapa por aquí de todas las experiencias que se están aplicando de ciencias del comportamiento a las administraciones públicas en el mundo, y hay laboratorios como el BIT en el Reino Unido que se dedican exclusivamente a aplicar ciencias del comportamiento, es decir, a tratar de comprender cómo los ciudadanos se comportan de manera individual, para, a partir de ahí, generar estímulos de alguna manera para que respondan de manera más positiva, por ejemplo, a requerimientos de las administraciones, ¿no? Con impactos directos en recaudación, reducción de tiempos, etcétera. Las ciencias de datos. Yo hoy, por ejemplo, vi que bueno, sabéis que el ciencias de datos, no sé si lo conocéis, pero es el análisis de los grandes datos aplicados a generación de servicios públicos, ¿no? Google tiene una aplicación para poder calcular cuánto tiempo te va a costar venir. A mí me ha fallado hoy porque me decía que tardaba desde Alcobendas 23 minutos exactos, han sido 1 hora y 10 minutos, pero bueno, la lógica es esta, la de aplicar grandes datos, el conocimiento que se extraen de los datos para generar valor público. En este caso, por ejemplo, la ordenación del tráfico. Y hay casos por todo el mundo, en el caso de Valencia, por ejemplo, los ha aplicado también en temas de movilidad urbana, seguridad, salud. Aquí tenemos un mundo por delante y además hay una estrategia a nivel europeo para ello muy importante, ¿no? Para posicionarnos en este ámbito. Concursos de ideas, lógica de startups, lanzar a la ciudadanía, a las empresas, retos que deben solucionar y que nos deben ayudar a generar mejores servicios públicos, ¿no? Aquí es fundamental, bueno, pues establecer una buena metodología porque es un ámbito, digamos, también de apertura, de participación para los ciudadanos y de tratar de atraer talento en base a ideas cuando nosotros quizás no llegamos a dar una respuesta adecuada, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos como este de Barcelona, el laboratorio del Gobierno de Chile también tiene ejemplos muy importantes, ¿no? De aplicación de este tipo de concursos de ideas. Colaboración en red. Bueno, ya sabéis, vivimos una sociedad red, ¿no? Y la lógica es la de tratar de aprovechar la inteligencia colectiva en el bien común, y las administraciones públicas no se pueden quedar atrás en este ámbito, ¿no? Aquí os planteaba el ejemplo de la red social nuestra, Novagop, con más de 16.000 miembros de la administración pública, elaborando ideas en común, propuestas en común, incluso documentos en común.
La co-creación, que es un paso más allá de la colaboración, ¿no? La de sentarse a trabajar en conjunto. Aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, este año al menos, no sé si se le dará continuidad a este proceso, pero tienen ámbitos para tratar de co-crear, en la que juntan empleados públicos, los más innovadores, con los ciudadanos más innovadores, para tratar de generar ideas, ¿no? Este año, por ejemplo, lo dedicaban al ámbito en el Media Lab Prado de la movilidad también. Y la simulación. Aquí hay un tipo de laboratorio concreto que son los Living Labs, los laboratorios vivientes, que lo que tratan es de simular situaciones reales para tratar de mejorar los servicios públicos. Hay una red europea con decenas, centenares de laboratorios que están trabajando con esta lógica. Y también la tecnología nos permite poder simular situaciones que queremos mejorar para tratar de mejorarlas sin tener que aplicar, digamos, las mejoras en los ciudadanos de manera directa, ¿no? Haciendo una prueba, un test previo, viendo cómo funcionan, analizándolo y tratando de mejorarlo. Y creo que aquí me quedo yo. Si tenéis alguna duda, pues creo que tenemos un rato para preguntas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu visión holística. Habíamos visto esta primera intervención para tener esa introducción al concepto y a las distintas metodologías, pero bueno, ya queda expuesta. Vamos a partir ahora, hemos empezado por la Administración local, por el mundo de la academia, vamos a seguir por la Administración General del Estado y, en concreto, Francisco Villalba, jefe de la Unidad Normativa de la DGT, va a hablar de la visión ciudadana en la Dirección General de Tráfico, una política pública muy compleja y muy interesante sobre la estrategia estatal para la bicicleta, cuya intervención esperamos con mucho interés. Gracias. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a estas interesantísimas jornadas. Yo en los próximos minutos voy a contaros de una manera muy rápida, un poco general, cuál es la visión ciudadana en la Dirección General de Tráfico. Como os podéis imaginar, la DGT es un organismo que precisamente este año cumple 60 años, es un organismo que es muy presente en la vida de los ciudadanos por muchos motivos, los que tienen coche, los que tienen permiso, los que tienen alguna denuncia de vez en cuando. Como os podéis imaginar, además tenemos 8.200 ayuntamientos que se relacionan con nosotros, autoescuelas, asociaciones de víctimas, fabricantes de automóviles, usuarios de bicicleta, de patinetes, que han sido los últimos en aparecer en toda esta fauna. Bueno, es una visión muy amplia y muy compleja. Los datos básicos serían, tenemos 29 millones de conductores en nuestro país, que más o menos cada 10 años tenemos que pasar por la ventanilla de la DGT para renovar el permiso, 31 millones de vehículos, 4,3 millones de sanciones al año, solo DGT. Si sumamos todas las administraciones con competencia en materia de tráfico, son 15 millones de sanciones al año, probablemente el procedimiento sancionador más masivo de todas las administraciones públicas. Y de los 8.200 ayuntamientos, realmente 2.000 ejercen competencias en materia de tráfico. El resto, por su escasa población, pues lo dejan en manos o bien de la propia Guardia Civil o del Chancha o Mossos d'Esquadra en estas comunidades. Claro, está este complejo mundo de administraciones, de ciudadanos, de sectores. La DGT lo tiene que enfocar desde dos principios. En primer lugar, el liderazgo. Como ya os comentaba, la DGT cumple este año 60 años. Al cabo de los años, para lo bueno o para lo malo, ante los ciudadanos tenemos una imagen de marca. Cuando el ciudadano oye DGT, seguramente lo asocia a la Dirección General de Tráfico. Y luego, además, otro principio para nosotros fundamental en esta visión ciudadana es la constante búsqueda de alianzas. Somos plenamente conscientes de que nosotros no tenemos y no debemos imponer, y esto nos hace ir buscando para cada uno de los aspectos continuas alianzas para poder avanzar en el mundo del tráfico y la seguridad vial.
Como cauce formal de lo que es la visión de la participación y la consulta, el texto refundido de la Ley de Tráfico, que es nuestra norma de cabecera, establece un Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Este consejo, ya digo, es un órgano de participación, están todos los sectores, están también los usuarios de las bicicletas, están las autoescuelas, ayuntamientos, comunidades autónomas, todo el que tiene algo que decir en el mundo del tráfico está aquí representado. Es verdad que la queja es que varios sectores están ahora mismo fuera porque el reglamento no los tiene previstos y llaman a la puerta para querer entrar. Funciona en pleno, en comisión y en grupo de trabajo. Yo no sé si es políticamente correcto, el Pleno se reúne cada año y medio, cada 2 años, lo preside el ministro, allí van todos los sectores, cada uno intenta tener su minuto de gloria. Bueno, el Pleno suele tener poca relevancia práctica, por eso yo soy un fanático de los grupos de trabajo. Cuando tenemos que avanzar en cualquier aspecto, lo primero es que creamos un grupo dentro del Pleno, intentamos dar participación a todo el que quiere y puede decir algo en aquella cuestión y a partir de ahí empezamos a trabajar. Para nosotros es muy importante estos grupos de trabajo porque empiezas a ver quién puede ser un enemigo de lo que quieres, el asunto que quieres sacar, o ver quiénes están a favor y puedes avanzar con ellos, ¿no? Esto es un primer tanteo desde el punto de vista formal. Luego ya viene la dinámica de trabajo. También comentaros que en las Cortes Generales hay una comisión de seguridad vial que tiene también bastante relación. Este consejo, además, aunque nosotros en la DGT ponemos la sede y somos los que lo organizamos y dinamizamos, este consejo es de todas las administraciones y de todos los sectores. Tenemos muy claro que no es el consejo de la DGT, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces de un ejemplo participativo en la estrategia estatal de la bicicleta. Vino precisamente como una demanda de los sectores ciclistas que tenían sana envidia de que en países de nuestro entorno todos los países, pues Francia, Holanda, que es el país rey de la bicicleta, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, tenían un plan estatal de la bicicleta y en España pues no existía. Entonces empezamos a trabajar, en el Pleno se aprobó hace 2 años, recibimos el encargo de liderarlo y cuando recibimos este encargo nos encontrábamos con 2 problemas o cuestiones previas a tener en cuenta y que iban a afectar luego en el proceso participativo. En primer lugar, en materia de bicicleta las competencias están muy repartidas. Unas pocas las lleva el Estado y dentro del Estado la DGT tiene probablemente los que más, pero no muchas más. Las comunidades autónomas también tienen competencias en materia de turismo, en materia de infraestructura, en otras cuestiones, y los ayuntamientos, que son los que se encargan de todo lo que es la bicicleta en el ámbito urbano. Entonces, lo primero no es un plan de seguridad vial, que para nosotros hubiera sido lo fácil, sino algo que, si queremos un plan estatal, tiene que ser algo mucho más amplio, un impulso de la bicicleta con una visión de 360 grados. Para eso, lo primero era contar e ir de la mano con las administraciones competentes. Segundo problema, en la administración nadie sabe de bicicleta. ¿Quién sabe de bicicleta? Los usuarios, los que están enfrente, las plataformas de colectivos en entornos urbanos e interurbanos, y estos son los que realmente aportaban las ideas. Bien, pues con estos mimbres empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue crear una especie de comité técnico, informal, oficioso, pero que para nosotros era el núcleo duro. Aquí tenéis los logos de quienes eran este comité técnico, que iban a participar en todas las sesiones, en todos los grupos de trabajo, que fueron 23 sesiones, y ahí queríamos que estuvieran siempre la red de ciudades por la bicicleta, la FEN, la plataforma Conbici, que engloba a los usuarios urbanos, la Mesa Española de la Bicicleta, IDAE, Fomento, el Ministerio de Sanidad y alguno más. Además, en todos estos grupos de trabajo siempre queríamos que participaran otras comunidades, otros ayuntamientos que pudieran aportar. Gracias. El resultado de todo esto fue convocar a 110 organizaciones públicas o privadas, participaron 420 personas que aportaron 4.600 ideas. Cada idea era un POSIT, algunas eran ideas muy buenas y luego había que darlas forma, otras eran ideas más o menos utópicas y otras sinceramente eran ocurrencias, pero bueno,
había que dar la oportunidad de que todo el mundo se expresara en aquello. Tuvimos claro también desde el primer momento en que para hacer visible esta participación en el plan, para que nadie pensara que lo que había aportado había quedado en el olvido, creamos un portal de colaboración de la estrategia, donde íbamos dividiendo por cada uno de los grupos o de las áreas temáticas, y ahí vamos incluyendo todas las aportaciones, todos los planteamientos, todas las ideas que iban yendo desde lo más bruto, desde lo más general a lo más concreto, y cualquiera que quería podía participar y aportar nuevas ideas, tanto de sus grupos de trabajo como de otros en los que a lo mejor no había estado presente, pero que pensaba que podía decir algo. Esto fue además una herramienta bastante valorada por todos los participantes. Otro elemento que teníamos claro era que teníamos que alejarnos del concepto, la Administración General del Estado es Ministerios, Madrid, y sabíamos que además Madrid no es precisamente la ciudad más amigable con la bicicleta. Hay otras que tienen ya muchos años de experiencia. Entonces lo que hicimos fue salir fuera de Madrid. Hemos hecho sesiones en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Donosti, donde participamos en algunos grupos con la Diputación Foral de Guipúzcoa. En el ámbito interurbano, Guipúzcoa está a años luz del resto de provincias. Entonces, además, esto era especialmente bien visto por las administraciones locales y autonómicas, porque nos cogíamos la mochila, cogíamos también la bicicleta, porque estas reuniones también incluían luego traslados y movimiento en bicicleta para dar ejemplo, y bueno, pues ahí nos pusimos. Otro grupo de trabajo fue en un colegio de Valencia, en el Colegio Humanista Mariner, porque es fundamental para el impulso de la bicicleta empezar por los niños. Entonces, si queríamos empezar por los niños, lo mejor era ir al terreno de los niños, preguntar a los niños: oye, tú vienes andando al colegio, vienes en bicicleta, te traen tus padres, ¿te gustaría venir en bici? ¿Qué problemas hay para que vengas en bici? Ahí los niños libremente te decían: pues es que la mochila pesa mucho. Entonces le decías al profesor: oye, no le cargues al niño de tantos libros en la mochila, que no puede venir en bicicleta. Bueno, fue una dinámica, yo creo que de las más interesantes. Y luego, además, dentro del plan había un elemento, una línea de trabajo en la que llevaba trabajando la DGT, que es el proyecto STARS, para favorecer los movimientos, los desplazamientos de los niños andando en bicicleta, que ha sido una herramienta fundamental para incluir en el plan. Bueno, también un laboratorio de innovación por la bicicleta en Zaragoza, un ayuntamiento que ha sido muy favorable a la movilidad en bicicleta. También hemos diseñado en el plan un esquema de gobernanza, porque claro, muy bien, en el momento del desarrollo del plan consigues poner de acuerdo, conectar con muchas administraciones y sectores, pero cuando se apruebe el plan, cuando se forme el próximo gobierno, luego hay que trabajar, hay que ver si el plan va cumpliendo las acciones o no. Entonces, por eso lo que queríamos era un poco dotar de una estrategia también a nivel de gobernanza, con una oficina de la bicicleta, que fuera la que llevara todo el seguimiento. Y bueno, como ya no da más tiempo, pues muchas gracias por vuestra participación. Bueno, muchas gracias por ajustarte al tiempo, Francisco Javier Villalba. Está contando unas cosas muy interesantes. Es una pena no disponer de más tiempo, pero queremos ser rigurosos con esto. Interviene a continuación Tirso Camacho, que es jefe de área de Dirección de Consultoría y Procesos de ISDEFE, que nos va a hablar sobre laboratorios de innovación en la AGE. Vamos a ir intercalando experiencias con esta visión conceptual y de posible aplicación práctica de los laboratorios de innovación. Gracias, Víctor. Gracias, Isabel. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Vamos a ver qué tal se me da hacerlo en 10 minutos. Lo primero, muchísimas gracias por cedernos un sitio en la mesa. Lo que voy a contar en los próximos minutos está un poco verde, no es una experiencia tan práctica como nos ha comentado Paco, ni tan reciente como nos ha comentado la Dirección General de Tráfico. Pero bueno, espero que sea de interés para el público. En primer lugar, no estoy seguro si todo el mundo sabe qué es ISDEFE.
ISDEFE son los acrónimos de un medio propio de la Administración General del Estado. Significa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, con lo cual os da ya pistas de qué ministerio estamos adscritos. Trabajamos principalmente para el Ministerio de Defensa, pero no exclusivamente. Sí exclusivamente para la Administración General del Estado. Trabajamos en varios ministerios. Prestamos servicios sobre todo de ingeniería de sistemas, pero también de consultoría de gestión, y es en el departamento al que yo pertenezco. Con los años nos dimos cuenta de que había proyectos en los que tuve ocasión de participar, de planificación estratégica y reingeniería de procesos. Habíamos aplicado una serie de técnicas y metodologías que habían ayudado mucho en los proyectos, y luego empezamos a identificarlas con que también se utilizaba en la lógica de laboratorios, algunas de ellas. Así que este año pasado, a lo largo de este año, hemos empezado una iniciativa interna de reflexión sobre qué utilidad podría tener y qué viabilidad un laboratorio de innovación abierto para utilizar en la Administración General del Estado. Lo obvio es que el laboratorio debería servir a la Administración General del Estado para mejorar sus políticas, sus actuaciones y sus servicios, de manera que, pues que esté más justificado, más legitimado. No es lo mismo hacerlo solo dentro de un ministerio que habiendo contado con mucha gente, como hemos visto en el ejemplo de la DGT, más transparente, como hemos visto en este portal. Según se está cocinando la política, el proyecto de la iniciativa está abierto al escrutinio público, más flexible, el alcance se puede ajustar a necesidades sobrevenidas o imprevistos que suceden durante el desarrollo y la implantación de la política o del proyecto, más receptivos para incluir inteligencia de otros actores en estas políticas, más inteligente porque salen mejores políticas, porque hay gente que sabe mucho más que la Administración General del Estado. Lo descubrimos con los ciclistas, como dijo Javier Villalba, son los que saben de verdad, porque están en el territorio todo el día. Más abiertos y más innovadores, porque salen ideas, salen soluciones que no saldrían sin la aplicación de determinadas metodologías y técnicas muy asociadas a los laboratorios de innovación. Lo importante es el impulso de valor público, como ha comentado Borja al principio de la innovación, de la mesa, ¿no? Y bueno, de valor público hay libros y libros y libros. A mí la definición que más me gusta es la que hay aquí de McMurray, de que valor público es lo que el público valora. Es muy sencilla, pero es muy complicada, porque lo siguiente es quién es el público y lo siguiente, qué valora el público. En este pequeño modelito que veis ahí, no sé si se ve, es de otro trabajo que hicimos el año pasado. El concepto de valor público lo asociamos a que la sociedad cumple o los poderes públicos cumplen con las expectativas que tiene la sociedad. Es un concepto muy de calidad, ¿no? De cumplir con o exceder las expectativas del cliente. Pero las expectativas de la sociedad son muy diversas. Por un lado, esperamos que los poderes públicos administren bien nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestro territorio, nos lleven como nación, como región, como ciudad a donde queremos ir, ¿no? Y por ahí hay unas expectativas de que todo funcione bien. Por otro lado, hay unas expectativas de que los servicios que me prestan públicos cubran mis necesidades. Y yo actúo más como cliente, ¿no? Y ahí yo espero que lo que a mí me den, el autobús llegue a tiempo, esté limpio y el servicio sanitario me cure mis enfermedades. Pero también, en la parte de arriba del triángulo, como ciudadanos, y más que como ciudadanos actuamos, aquí se parece más el Gobierno o el Estado a una comunidad de propietarios. Como copropietario del país, la ciudad, la región, yo quiero que esto avance y que seamos una sociedad mejor, ¿no? Y que se tomen las decisiones correctas y que la acción pública sea la adecuada. Vemos muchas oportunidades en los proyectos que hemos visto tanto de estrategia como de ingeniería de procesos, en la co-creación, en que no solo el responsable de la política o del proceso piense en un despacho más o menos oscuro de la Administración General cómo tienen que ser las cosas, sino que se enriquezca al abrir ese ejercicio. Seguramente en lógicas más orientadas a la burocracia o al ejercer derechos y asegurar las obligaciones, sea más una lógica de colaboración, como de trabajar juntos. No solo con los ciudadanos, sino también, y esto los que estamos en la Administración General del Estado lo conocemos, entre administraciones. O sea, así como los ayuntamientos hablan de gobierno abierto con el ciudadano, cuando hablamos de gobierno abierto en la Administración General, el ciudadano también lo tenemos, pero lo más difícil es co-crear y trabajar conjuntamente con otros ministerios y otros organismos. Es muy complicado. Entonces, pensamos que en la co-creación interna y externa se puede aplicar mucho valor.
Coproducción, resolver juntos. No solo que el servicio médico me cure, sino que yo no fume. Que los ciudadanos colaboren también y coproduzcan. No solo resuelve el Estado, sino también resuelven. El ayuntamiento limpia los autobuses, pero los pasajeros tienen que mantenerlo limpio. Entre los dos resolvemos la situación. O codecisión. Cuando se define algo, se deciden juntos, entre administraciones o con ciudadanos. Un laboratorio que aplique técnicas y herramientas, como he dicho antes, para la innovación muy interesantes. Y que, bueno, pues hay varios ciclos de varios modelos de innovación. En la fase de ideación, en el que, bueno, más o menos hay muchas ideas, pero hay que converger en un momento dado hacia cuáles son los problemas que se van a resolver. Después se abre una fase de experimentación y hay otro tipo de herramientas que se pueden utilizar, hasta que ya se cierra, bueno, qué productos vale la pena, ¿no?, desarrollar. Después hay que hacer el producto, hay que desarrollarlo, hay que construir el servicio, la política, la intervención, lo que sea, hay que hacerlo. Y hay que terminar con unos productos, un output que explotar. Y después eso hay que implantarlo, desplegarlo, cosa que en la administración no es fácil. Y en todas estas fases hay innovación. Y en todas estas fases vale la pena utilizar métodos y herramientas que utilizan los laboratorios de innovación. También vemos que puede ser de aplicación para todas las fases de una política pública. Desde el surgimiento del problema, en el que se identifica que realmente hay una demanda de acción pública y, como ha dicho Javier Villalba, ya se van posicionando quién está a favor, quién está en contra, quién me va a ayudar, quién no me va a ayudar, a la inclusión en la agenda pública. Hay cosas que hay que resolver, como sabemos, pero por prioridades los poderes públicos no lo acometen y en esa fase se decide que realmente hay una solicitud de intervención pública e incluso un bosquejo de solución de cómo hay que hacer. Aquí también puede aplicarse un lab y puede aportar valor. Por supuesto, en la formulación, en el que al final pues hay la normativa que rige la política o el proyecto y las competencias que tiene cada uno de los actores que tiene que llevarlo a cabo. En la implantación, en el que hay que producir cosas, porque la implantación es muy larga y tal como se piensa al principio, no es como será al final. Y hay mucha oportunidad de innovar y de aplicar métodos y herramientas de innovación abiertas durante la implantación. Y, por supuesto, en la evaluación. Saber si las cosas que se están haciendo han funcionado, no, por qué. Este laboratorio, al servicio de la Administración General del Estado, le proporcionaría primero un espacio frontera. La Administración General del Estado no siempre es permeable afuera y es miedosa a veces en salir hacia afuera. Un espacio frontera de laboratorio más neutral, a prueba de fallos, en el que se pueda experimentar y se pueda fallar, podría ser muy útil, fuera de los esquemas típicos ministeriales que son muy rígidos. Un foro abierto en el que la gente pueda entrar. Sin necesidad de entrar por la sede electrónica, por ejemplo, sin necesidad de hacer una solicitud formal, sin necesidad de abrir un periodo de alegaciones, una toma más abierta. Un nodo para trabajo en red. La Administración General del Estado sabe de lo que sabe. Y trabajar en red con otras administraciones públicas no es fácil, sobre todo cuando va a llegar a nivel local, porque es muy complicado articular. La DGT, por ejemplo, sí tiene mucha permeabilidad. Otros ministerios no tienen esa permeabilidad. Y a través de redes con otros laboratorios podría llegar hasta ahí. Un motor de aceleración para hacer mejor sus proyectos y acelerarlos en las primeras fases. Una referencia para que le interesen las metodologías de este tipo. Una fuente de recursos para trabajar. Incluso un centro de capacitación. Un ejemplo inspirador que me parece muy interesante de los laboratorios. Cuando Paco nos cuenta lo que hacen en Chile, lo que hacen en Portugal, nos inspira a los innovadores que si no desesperaríamos en el día a día de los ministerios. Eso también es importante. Y etcétera, porque esto es un tema abierto. Ahora mismo está en fase de definición. Estamos haciendo un estudio documental, se están haciendo entrevistas para descubrir, bueno, cómo están funcionando los laboratorios que hay por ahí y en qué medida serían de utilidad y serían factibles para la Administración General del Estado. Finalmente, lo que queremos tener es una propuesta. Lo que queremos tener a principios del año que viene es una propuesta que hemos lanzado como iniciativa de I+D interna dentro de ISDEFE y que colaboramos con la Dirección General de Gobernanza Pública, a la cual agradecemos mucho su apoyo y la motivación que nos da, de que realmente esto tiene pinta que va a ser algo útil y que podamos formular para qué sirve el laboratorio, cómo funciona, porque al final las cosas hay que ponerlas en marcha, qué forma jurídica tiene, cómo se gestiona, cómo se organiza, qué estrategia sigue, qué servicios va a dar, qué servicios no va a dar, cómo vamos a empezar, cómo puede crecer.
¿Cómo hacer para que no se muera? Porque una de las cosas que hemos visto también de varios laboratorios es cómo hacer para que no se muera. Tengo aquí apuntadas algunas cosas, me queda un minuto creo, algunas cosas que me gustaron de una sesión que vi de vida y muerte de laboratorios de innovación. Yo creo que, Paco, tú también has visto esa sesión, ¿no? Y hablaba algunos, el más famoso es el MyLab de Dinamarca, que lo cerraron. Entonces aquí decían de crear tu propio mandato, ¿no? Crea tu propio mandato en lugar de buscarlo. Era uno de los mensajes. Vuela bajo el radar político, decía alguno. Evita riesgos. Pero tienes que ser relevante para alguien que tenga poder. Para cambiar tendencias, cambiar los temas de conversación. No des PowerPoints, dar resultados. Esto va de hacer, no es de contar y contar. En un momento dado tienes que resolver algo. Codifica, documenta, 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 documenta. La documentación era fundamental. Muy importante que lo que saque sea de calidad. Mejor pequeñas cosas perfectas que grandes chapuzas. Pequeñas cositas, empezar despacio. Cosa que en la Administración General del Estado no se nos da bien. Somos de escala grande. La cultura del cuidado. La cultura del cuidado. Eso tampoco es muy aceptable en algunos términos de resultados, ¿no? Es también el proceso. Y uno que me pareció muy interesante. Para ser internacional, para tener un nombre internacional, tienes que ser internacional. Tienes que traer personal de otros países. Tienes que trabajar con otros países. Hemos visto el mapa del mundo antes que nos ha enseñado Paco. Están por todas partes. ¿Cuántos conocemos de todos esos? Muy pocos. Muy pocos. Y tenemos que trabajar en la arena internacional. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería ahora dar la palabra a Ana Caballuz, su directora general de Organización y Procedimientos, que va a hablar de una aplicación práctica de laboratorios de ideas para la simplificación administrativa. Ana, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias. No sé si con PowerPoint o sin PowerPoint, siguiendo lo que comentaba Tirso. Bueno, vamos a... Lo dejamos ahí de fondo, pero bueno. Bueno, bajo el título de esta mesa de innovación en la gestión pública, desde la Dirección General de Gobernanza Pública, querríamos presentar una experiencia reciente y que innova una metodología de trabajo en torno a la simplificación administrativa. También, desde la Subdirección General de Organización y Procedimientos que represento, estamos encantados como equipo de presentarlo, pero también lo hacemos con humildad, modestia, ilusión y fuerza. Es decir, esto, como habéis dicho y como he recogido, ya he aprendido mucho en esta mesa, en este ratito, pues también es muy reciente en muchos casos y yo creo que todos aprendemos un poco de todos, o al menos yo he aprendido de todos vosotros en estos minutos. Nuestra experiencia se trata de los laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas, que es una de las competencias que tenemos como centro directivo, como órgano gestor, y que es la letra F del artículo 4 de un Real Decreto de Estructura. Es decir, que al final todos trabajamos bajo unos reales decretos de estructura y lo que nos planteamos es cómo hacemos eso que tenemos que hacer y que sale del BOE y para qué sirve, cómo lo hacemos y cómo podemos ir innovando día a día, porque muchas veces los objetivos son comunes, pero los tiempos van transformando el modo de llegar a esos objetivos. Entonces, en nuestro caso, se trata, o lo que presentamos en estos 8 minutos ya creo, una metodología de trabajo que es nueva, que son nuevas ideas, que nos la hemos un poco inventado de copiar y pegar todo lo que hemos ido aprendiendo de todos los demás, que es cierto que ya hemos implementado y que ya hemos experimentado en algunos sectores, que luego os cuento, y que entendemos que aporta una mejora de llegar a soluciones o abordar problemas que tienen que ver con la actuación administrativa, con sus procedimientos, con los servicios a la ciudadanía, a partir de un mayor protagonismo de la participación de los destinatarios de esos procedimientos administrativos. Es decir, los laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas que ahora presentamos los configuramos como espacios de diálogo y de trabajo entre los destinatarios de una norma y la unidad administrativa, el órgano administrativo, el centro gestor que implementa dicha norma. Con lo cual, en este punto, en el contexto en el que nos hemos movido, que nos movemos para llegar a estos laboratorios,
Desde los años 2000, 2007, sobre todo el Consejo de la Unión Europea, sabéis, todos ya más o menos trabajáis, los que trabajáis en estos temas conocéis que desde la Unión Europea, impulsada también desde la OCDE, se impulsó a todos los Estados miembros a programas de reducción de cargas administrativas. Las administraciones públicas tenían que reducir, tanto en su normativa como en la forma de implementar esa normativa, aquel papeleo innecesario, aquellos trámites que podían ser reducidos, que se podía favorecer al ciudadano o a las empresas cómo relacionarse con la Administración. Es decir, no se trataba de definir un modelo de Estado ni de una forma de actuar la Administración, sino que en ese modelo de Estado y en esa actuación de la Administración hubiese una idea transversal que dijese, ojo, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que pido? ¿Y cómo molesto? ¿Para qué insto a que me presenten esta solicitud o por qué pido este documento si ya lo tiene la Administración? Entonces, en este contexto que nació en el 2008 en España y en todas nuestras administraciones, hemos ido trabajando desde entonces y hemos conseguido hacer un trabajo que ha dado sus frutos, que ha avanzado, pero que también lo hemos burocratizado todo lo que hemos podido y sabido, porque sabemos burocratizar muy bien lo que hacemos, porque precisamente somos expertos en eso, con sus bondades y sus inconvenientes. Entonces, desde el año 2008 en España se han ido firmando convenios con organizaciones empresariales, sociales, pues por ejemplo, cámaras de comercio, que he visto al principio y agradezco que estén aquí asistiendo, porque así aprendemos también todos juntos, con COE, como organizaciones de empresarios, COE, CEPIME, con ATAP, que representa a trabajadores autónomos, Asociación de Trabajadores Autónomos, con CERMI, por ejemplo, que representa a personas con distintas capacidades, es decir, diferentes organizaciones sociales, empresariales, económicas, que han aportado a la Administración una serie de demandas, de medidas, de proyectos, de posibles mejoras que hemos ido recogiendo y que hemos tenido una escucha activa durante todos estos años y prácticamente con una serie de convenios que se han ido firmando a lo largo de los años y que hemos llegado a determinadas medidas, propuestas y soluciones, que algunas se han recogido en las normas y otras pues, han sido formas de actuar o de implementar esa norma por parte de la Administración, por una aplicación informática, etc. En este contexto y después ya de tantos años hemos avanzado y hemos aprendido. Y nosotros sí que es cierto que lo que veíamos es, en el tema de cómo lo hacemos, ¿no? El objetivo seguía existiendo, pero el tema es si podíamos dar un paso más en la forma de llegar a ese objetivo. Entonces, es cierto que nosotros sí que teníamos en cuenta a los actores, a los stakeholders, a los destinatarios de las normas, que a través de nuestras organizaciones nos comunicaban aquello que se podía simplificar. Y nosotros, como Ministerio Transversal, desde Administraciones Públicas, desde la Secretaría de Estado, llamada ahora Secretaría de Estado de Función Pública, pues llegábamos a los diferentes ministerios sectoriales donde les explicamos aquello que nos van diciendo las organizaciones con las que conveníamos. Los ministerios estudiaban las medidas y nos responden diciendo pues esto es posible, esto es viable, esto no es viable, puede haber una modificación legal en este sentido. Es decir, tenemos grupos de trabajo en el que comunicamos un poco lo que nos dicen los destinatarios de la norma con los que efectivamente lo realizan la Administración que lo realice. A partir de este momento nació la idea de los laboratorios de ideas en el que dábamos un paso más invitando a esas organizaciones, esos destinatarios de las normas, a que no se lo diga a su propia organización, sino se lo diga al ministerio sectorial competente, que es aquello que quiera cambiar. Es decir, no hemos tenido el caso, pero nosotros lo que pondríamos son los ciclistas en tráfico o en los diferentes modelos que aquí hemos ido viendo, ¿no? Y entonces le hemos hecho, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia con la aplicación LESNET, donde sabéis que LESNET es una aplicación de gestión procesal, donde teníamos muchas medidas que decían, pues esto funciona muy bien, pero esto podía mejorar. Al final lo que juntamos es al propio Ministerio de Justicia, a los operadores y a los informáticos que realizan esta aplicación y a los funcionales que deciden cómo se hace, con aquellos operadores jurídicos, es decir, sobre todo jóvenes abogados que no tienen tanta infraestructura y utilizan la aplicación tal y como se ofrece por el Ministerio y de forma gratuita, pues entonces, que es aquellas cosas que se podían mejorar. Efectivamente, en la siguiente versión, por ejemplo, se celebró en mayo, y una versión después del verano, en
de esta aplicación, y algunas de las mejoras que se dijeron pues se pudieron implementar, se pudieron adaptar la aplicación en ese sentido. Otras veces ocurre pues cuando, por ejemplo, hay una tramitación normativa de determinada materia e interesa a la Administración conocer esas sensibilidades y poner en el mismo espacio de trabajo esa co-creación entre interesados y Administración. Solamente, perdonad, porque al final es verdad que no he puesto las diapositivas, he dicho todo lo que quería decir, pero simplemente quería terminar pues con esta imagen. Lo que venimos haciendo es la primera parte, la parte de arriba, pero lo que hemos iniciado en el último año ha sido la puesta a disposición de los sectores administrativos que están trabajando con unos destinatarios de las normas, la posibilidad de co-crear en espacios comunes. A veces son de diálogos, a veces de trabajo, a veces mueren en una sola sesión y a veces continúan en el tiempo. Pero es la experiencia que queríamos traer a esta mesa con modestia, porque tiene todavía mucho recorrido y tiene áreas de perfeccionamiento, de mejora y sobre todo mucho trabajo, porque fijaros que llevamos 10 años quedándonos en la parte de arriba, o sea que nos queda mucho por recorrer. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta experiencia tan interesante, y vamos a pasar ahora a las dos últimos ponentes que van a hablar de diseño, y yo creo que el diseño es muy importante en la innovación. Felipe Formariz es subdirector general de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y va a hablarnos del diseño como motor de innovación. Adelante. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos. Bueno, pues el diseño es un concepto que es bastante amplio y es un concepto que además es aplicable totalmente a la actividad de la Administración. Podemos hablar de diseño gráfico, que es lo que generalmente entendemos por diseño muchas veces, y entonces pues podemos ver cómo maquetamos los documentos que se hacen en las distintas administraciones, y cuando comparamos pues vemos cuando un documento está bien maquetado, cuando uno no está, y eso pues al ciudadano le da a entender si esa administración está teniendo cuidado en ofrecerle algo bueno o está un poco descuidado y quiere decir que la imagen que tiene es de, bueno, pues esta administración pasa un poco de mí. El diseño de interiores está presente en la Administración. Cuando llegamos a una oficina administrativa y la vemos de una forma o de otra, pues la percepción que tiene el ciudadano pues es muy diferente. Cuando llegamos a un sitio que está muy destartalado, que está poco cuidado, que está viejo, pues la percepción que tiene el ciudadano es menuda administración que tengo. Cuando va a otra dependencia que sin embargo pues es acogedora, está limpia, está ordenada, pues la imagen que se lleva pues es totalmente distinta. El diseño de moda también está presente en la Administración. Podemos ver pues cómo muchos empleados públicos llevan uniformes, ¿no? Y cómo, tal y como están diseñados esos uniformes, pues hacen por un lado que ellos puedan prestar mejores servicios o no, porque al final pues muchas veces son uniformes cómodos, poco cómodos, pero al mismo tiempo también dan una imagen, ¿no?, de cara al ciudadano, pues a veces es intimidante, a veces es acogedor. Bueno, pues ahí también tenemos el diseño. Tenemos el diseño de procesos, cómo diseñamos los procedimientos, pues también es importante. Es verdad que, bueno, pues nosotros como Administración tenemos una serie de elementos de carácter legal que tienen una serie de objetivos que son muy claros, que es la objetividad, ¿no?, en la prestación de servicios al ciudadano, pero también tenemos un margen de discrecionalidad en cómo diseñamos los diferentes pasos de ese procedimiento. Bueno, pues en función de cómo utilicemos el diseño para la elaboración de esos procedimientos administrativos, el ciudadano se va a llevar una percepción u otra, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos que el diseño, podríamos seguir hablando de diseño estratégico, está presente en la actividad de la Administración. Y por otro lado tenemos el otro concepto, ¿no?, del que quería hablar, que es el de la innovación. Y aquí, cuando hablamos de innovación, podemos hablar también de dos tipos de innovación. La innovación que está basada en la investigación científico-tecnológica, que bueno, pues a priori podemos pensar que es la que está un poco más lejos de la Administración, pero que no lo está. De hecho, nosotros en el Ministerio tenemos una línea que se llama la línea de compra pública de innovación, que precisamente lo que pretende es eso, ¿no?, desarrollar experiencias que permitan a las distintas administraciones públicas desarrollar proyectos que están basados en elementos científico-tecnológicos, ¿no?, y que al final van a permitir pues prestar mejores servicios a los ciudadanos. Y luego pues la innovación que no está basada, ¿no?, en esa experiencia científico-tecnológica, de la que bueno, pues yo creo que hoy hemos estado hablando aquí un poquito más.
Y estos dos elementos pues, se combinan, ¿no? Existen muchos estudios, la OCDE pues, ha hecho bastantes, que lo que viene a decir es que aquellas organizaciones que han interiorizado el diseño dentro del ADN de su propia organización son más proclives a la innovación. Y entonces, bueno, pues han hecho una serie de estudios, básicamente en empresas, ¿no? y muestran esos resultados. Entonces, bueno, pues nosotros en el Ministerio un poco, nuestra función precisamente es esa, ¿no? La de promocionar el diseño como motor de esa innovación. Y entonces, bueno, pues tenemos una convocatoria de premios, que son los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño, donde bueno, pues, ponemos en marcha o damos el reconocimiento a las mejores prácticas, ¿no? Y antes pues, esos premios estaban por separado y hace unos años pues, al final se juntaron en una única convocatoria porque entendemos que cada vez existen más vínculos, ¿no? Entre el diseño y la innovación. De hecho, este año pues, hay 2 menciones especiales en las cuales se ve claramente ese link. Ha habido una mención especial a una empresa, a una escuela de diseño a la que se le ha premiado precisamente el carácter innovador, ¿no? de la formación. Y por otro lado, en el ámbito de la innovación ha habido una mención especial a una empresa de ingeniería que es muy innovadora, pero al mismo tiempo aplica los principios del diseño en su innovación. Por lo tanto, bueno, pues el ámbito de nuestra Secretaría de Estado pues es precisamente esa, ¿no? La promoción, entre otras cosas, del diseño como motor de la innovación. Y lo que nos dábamos cuenta es que, bueno, pues de cara a las empresas, pues sí que es verdad que es una cosa que cada vez es más corriente, ¿no? Cada vez vamos viendo cómo las empresas pues van interiorizando esa necesidad del diseño. Pero por otro lado decíamos, bueno, si lo que queremos es promocionar este ámbito económico, uno de los principales actores económicos en cualquier economía es la propia administración pública, ¿no? Y veíamos cómo, bueno, pues nos entraba la duda de si precisamente la administración tenía interiorizado esa actividad de diseño y, por tanto, si lo tenía interiorizado, si lo estaba utilizando para realizar innovación. Y bueno, pues aquí como en todo, pues uno empieza a buscar cosas, ¿no? Y empezamos a buscar ejemplos. Y entonces veíamos, por ejemplo, pues lo que solemos tender a hacer muchas veces, nos vamos fuera, ¿no? Pues nos fuimos fuera y vimos 2 ejemplos, ¿no? Que nos gustan mucho. Por ejemplo, la administración del Reino Unido, bueno, pues tiene una unidad de diseño dentro de su propia administración, ¿no? GovUK. Y esa unidad lo que hace es que anima e intenta que cada uno de los servicios sea diseñador propio, ¿no? Y para ello pues les da una serie de servicios de consultoría, de asistencia, de recomendaciones en los cuales pues intenta motivar, ¿no? Que los distintos empleados públicos de Reino Unido pues sean los propios diseñadores, ¿no? O por ejemplo pues las tareas que ha estado haciendo Portugal, ¿no? Pues vemos cómo pues han ido mejorando, ¿no? Pues con la Agencia de Modernización Administrativa pues toda la administración. Pero aquí dentro tenemos también muchos ejemplos. Entonces, bueno, pues veíamos como, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores había repensado su página web y estaba desarrollando un trabajo en el cual se había dado cuenta que la página pues no atendía para nada a las necesidades de los ciudadanos, no estaba más pensada desde la administración que desde el ciudadano, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que era necesario es ver cómo reconstruir una nueva página en la cual, bueno, pues sin perder la parte administrativa, ¿no? Pero cómo se podía hacer de forma que al final el 95% de las consultas a la web venían de los ciudadanos, pues cómo se podían atender fácilmente, porque hicimos unos análisis cualitativos y veíamos que gente que decía que conocía la página, pues para ir a buscar la información sobre cómo conseguir el DNI o el pasaporte en la embajada que fuera, bueno, pues se perdía, ¿no? por la propia página. O luego pues el Ministerio de Trabajo pues, ha desarrollado el proyecto Volvemos, que lo que pretende es atraer el talento español de vuelta a España, ¿no? Pues esa política pública se ha desarrollado aplicando criterios de diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues veíamos que teníamos ejemplos. Y también ocurre pues, en las otras administraciones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, pues vemos cómo el Ayuntamiento de Madrid ha revolucionado la comunicación pues, de la ciudad, ¿no? Y cómo esto pues, ha repercutido en la percepción de los ciudadanos y al mismo tiempo han conseguido empezar a solucionar un problema, ¿no? Que es cómo incorporar los criterios de diseño en la contratación pública. Algo pues, que también es bastante importante, ¿no? Porque muchas veces un buen diseño en el largo plazo te puede generar un ahorro de costes
que a lo mejor en un primer momento, pues, sin embargo, hace que una oferta pues, sea ligeramente superior a otras, ¿no? O la Comunidad de Madrid, pues, que es un ejemplo que además nos van a contar hoy, pues en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos incorporar el diseño a la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que tendrá que aprobarse para el año 21-27, que además es uno de los requisitos que nos pone la Comisión Europea para poder ser perceptores de fondos estructurales en el ámbito del objetivo político de una Europa inteligente. Y bueno, pues aquí hay dos elementos que son claves, ¿no? Por un lado, a través de esta estrategia queremos crear una cultura del emprendimiento, y esa cultura tiene que aplicarse en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de la administración. O sea, no se trata de que todos los funcionarios seamos emprendedores, pero sí que tengamos esa cultura de emprendimiento. ¿Para qué? Para que seamos capaces de ir absorbiendo todas esas nuevas necesidades y irle buscando soluciones imaginativas. Y por otro lado, el del reforzamiento institucional. Entendemos que al final la innovación no es solamente la innovación empresarial, sino que tiene que estar también la innovación de la propia administración. Y para ello, bueno, pues creo que hay dos grandes herramientas, ¿no? Por un lado, la línea de compra pública innovadora de la que hemos hablado, pues ahí estamos hablando pues, de proyectos ya más basados en el ámbito tecnológico, pero por otro lado pensamos que efectivamente el desarrollo de esos laboratorios de innovación y de diseño pues también pueden contribuir a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a pasar ahora a ver la aplicación práctica del diseño al factor humano, ¿no? Para ello contamos con Montserrat Ferrer, subdirectora médico de Servicios Centrales del Hospital Ramón y Cajal, que va a hablar sobre innovación en los servicios sanitarios. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta jornada y voy a intentar que no me saques tarjeta amarilla, así que voy a iniciar. ¿Me pasas, por favor? Bueno, pues yo os voy a contar nuestra experiencia, el proyecto de humanización del Hospital de Día Médico del Ramón y Cajal, basado en utilizando una herramienta que es diseño estratégico centrado a las personas y que os tengo que confesar que hace un año no tenía ni idea de que esto existía. Así que bueno, espero que os guste tanto como me lo ha parecido a mí. Ha sido, de verdad, yo hace más de 20 años que me dedico a la gestión sanitaria y ha sido el proyecto más motivante y más satisfactorio que he hecho en toda mi vida. Os voy a contextualizar un poco qué es un hospital de día médico, porque seguramente algunos de vosotros no lo sabéis. Un hospital de día médico es aquel donde se hacen algunas terapias bastante invasivas, tratamientos oncológicos y de otro tipo, y nuestros pacientes están durante el día, de eso viene su nombre, es decir, que no pernoctan en el hospital, por lo tanto son tratamientos con entrada y salida. Por un poco deciros cuáles son los antecedentes, a veces las cosas pasan por casualidad. En el hospital y nuestra consejería está muy motivada y existe un plan de humanización de la asistencia, tenemos una comisión de humanización. Entonces también se dio la circunstancia de que en ese momento teníamos un proyecto de hacer un nuevo hospital de día médico y luego, por otro lado, como habíamos tenido muchos problemas en ese hospital de día médico, habíamos desde la dirección médica puesto una coordinadora, que en este caso era del servicio de farmacia, y que pues esta persona había trabajado mucho en guías de humanización y demás, y fue la que me propuso hacer diseño estratégico centrado a las personas para este nuevo hospital. ¿Qué problemas así de entrada me surgieron, ¿no? Bueno, pues teníamos unos espacios que ya se habían diseñado, habíamos dedicado como un año a hacer un diseño, teníamos muy poco tiempo, venían unas elecciones y sabéis que no podemos inaugurar en ese periodo. A pesar de ser un proyecto innovador, el hospital, como buena administración pública también, pues tenía una manera de trabajar y eso que yo estaba proponiendo a mi director médico, gerente y demás, pues era muy disruptivo con lo que estábamos utilizando hasta ahora, ¿no? Introducir esta cultura del diseño estratégico, porque como anécdota os diré que los de gestión técnica me decían, claro, con este decorador que te has traído, y bueno, estaba muy lejos de lo que en realidad era, ¿no? Y sobre todo lo que más me gustó es que permitía dos cosas. Por un lado, la incorporación de nuestros profesionales. ¿Por qué? Pues porque se habían hecho muchas remodelaciones en el hospital. El Hospital Ramón y Cajal es muy antiguo, tiene una estructura muy antigua y nunca acabábamos de llegar a los profesionales. Siempre encontraban que la puerta era pequeña, la cama no sé qué, o sea, siempre había problemas, ¿no? Y luego también la participación de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces,
para ir un poco así rápido, teníamos dos grupos, tenemos nuestros pacientes y nuestros profesionales, y el procedimiento fue, se hacía una observación participativa con un equipo de diseño que nos ayudó, se hicieron entrevistas a profesionales y a pacientes, sesiones de co-creación, una sesión de análisis que hicieron este equipo de diseñadores, finalmente se hizo una propuesta de diseño y sesiones de validación. Os voy a explicar muy rápidamente, pero no tenemos mucho tiempo, qué resultados salieron, qué nos dijeron nuestros pacientes. Por ejemplo, nuestros pacientes nos dijeron que no querían estar aislados y esto a mí personalmente me sorprendió porque yo pensaba que un paciente siempre prefería estar en una habitación o en un espacio y no, todo lo contrario. No solamente no querían estar aislados, sino que les hubiera gustado compartir y tener al lado a un paciente con su misma patología. Nos habían dicho que querían estar cómodos, pero que no querían estar como en el salón de su casa, querían saber que se sentían seguros, que estaban en un hospital, pero que no querían pues, que se pareciera a lo que era la hospitalización, porque muchos de estos pacientes, lamentablemente, pues luego pasan fases de hospitalización, ¿vale? Y luego, vale, ¿qué pasaba con nuestros profesionales? Bueno, pues también querían un espacio más agradable, pues les gustaba que tuvieran unas instalaciones más adecuadas. Necesitan un espacio para moverse alrededor de los pacientes y no lo tenían. Por ejemplo, había enfermeras que decían que ellas preferían pinchar de rodillas que porque no se dejaban la espalda, o algunas andaban 14 kilómetros al día porque no tenían a mano todo lo que necesitaban. Incluso, ya lo más, es necesitar la linterna del móvil para coger una vía a un paciente, ¿no? Por falta de iluminación. Y también les entorpecía mucho la entrada constante de los pacientes que les preguntaban qué hay de su tratamiento, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? Bueno, entonces hicimos sesiones de co-creación, que aquí se ha hablado mucho, pero yo tampoco tenía ni idea de lo que era hasta que nos pusimos a ello. Hicimos dos cosas, ¿no? Una que era el viaje del paciente nuevo, o sea, en qué momentos interacciona el paciente con el hospital de día médico y después hacer trabajos en equipos en la sala de espera y lo que era la experiencia alrededor del sillón y del mueble de trabajo de enfermería. Bueno, esto es el paciente nuevo, cómo trabajábamos todos. Os quiero comentar también aquí que es muy importante que en este tipo de trabajos no hay jerarquías. O sea, yo soy el subdirectora médico, después había un coordinador, adjuntas de enfermería y demás. En estas sesiones estábamos todos al mismo nivel. Lo digo porque si yo, por ejemplo, que fue el caso, no me gustaba la balda que querían poner, me la tuve que tragar porque era lo que decía la mayoría, ¿no? Entonces, nos veis que hemos bajado todos al hospital de día médico, estábamos ya muy avanzados. Y pues, los diseñadores nos ayudaron y nos trajeron todo tipo de materiales para, por ejemplo, en este caso estaban trabajando sobre el mueble de enfermería, intentar tener un mueble donde la enfermera tuviera todo lo que necesita, ¿vale? Este es el prototipo. Y después en el sillón del paciente, ¿no? Tanto para la enfermera como para nuestro paciente. Se bajó todo el material que se necesitaba y pues, las enfermeras fueron diciendo, pues la balda la queremos más arriba, la luz, la bomba, cómo tiene que ser el sillón, dónde vamos a poner la batea. Eso ha sido un poco la parte principal y luego las soluciones para la humanización. Nos propusieron muchas soluciones, no se pueden poner todas. Este hospital día médico nuevo no lleva ni un año, se inauguró en abril de este año, por lo tanto estamos todavía en ello. Pero hay algunas cosas que ya las hemos empezado a hacer. Por ejemplo, un organigrama humanizado, saber quién está detrás de todo aquel proceso. No es simplemente voy a la farmacia y me dan un medicamento y me lo tomo, no, hay todo un proceso detrás, desde el laboratorio, los que elaboran la farmacia, etcétera, ¿no? Hasta que llega al sillón del paciente y lo administra, ¿no? Entonces estamos trabajando en este digamos, organigrama humanizado. Luego, una cosa que también nos ha parecido muy interesante es lo del storytelling, es decir, estamos recogiendo también experiencias de otros pacientes para animar y para motivar a los pacientes que son nuevos. Otra cosa que también hemos incorporado es una señalética discursiva, es decir, en vez de poner por recepción, pues te recibimos en el hospital de día, aquí podrás pues, gestionar tus citas, etcétera. Creo que es una manera mucho más amable y humana de acercarnos a nuestros pacientes. Otra de las cosas que también estamos haciendo es que los cubículos o las salas de tratamiento están supervisadas por una enfermera o enfermero y ellos lo que estamos haciendo son fotografías explicando, pues eso, hola, soy Laura y cuidaré de ti, y con una frase motivadora, algo que les represente a cada una de ellas. Y esto es de donde venimos, ¿vale? Este es nuestro antiguo hospital de día, esta es nuestra sala de espera de nuestro antiguo hospital de día, y ahora la transformación. Esto es nuestro hospital de día ahora, actual, que efectivamente es mucho más agradable, es mucho más ameno, hay colores, muy diferente al que tenemos actualmente, pero yo os quería explicaros
el porqué. O sea, esto no es solamente una parte decorativa mucho más acogedora, hemos cambiado la pintura y unas baldosas, sino que realmente todos los elementos que hay están por algo. Por ejemplo, este vinilo que os enseño no está simplemente porque parece que hay una alfombrita y tal, sino que de una manera muy delicada la enfermera permite o le dice al acompañante que le deje el espacio del círculo para poder maniobrar alrededor del paciente. Bueno, aparte aquí tenemos el famoso para poner la batea, las luces, ¿no? Tenemos una luz para la enfermería y una luz para el paciente. Hay un código de colores, los códigos estos azules, los muebles azules son para los pacientes y el amarillo para la enfermería. Y luego pues detrás se han colocado pues, los percheros donde los pacientes pueden colgar sus abrigos y demás. Este es el mueble de enfermería de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Aquí la estructura, pues bueno, desde luego se hubiera podido mejorar, si hubiéramos tenido más tiempo tendríamos que haber hecho un prototipo y mejorarlo más, pero bueno, eso es lo que hay, pero realmente las enfermeras tienen aquí todo lo que necesitan, no se tienen que mover de la sala, con lo cual pues están cerca de sus pacientes. Esta es nuestra sala de espera. Me voy a entretener porque hay detalles de una sala para hacer charlas y demás, una sala, bueno, aquí un espacio que hemos dejado para que puedan hablar por el móvil, pero me quiero, y aquí para que en este sitio es donde los pacientes que pedían también un poco pues, aprovechar el tiempo de espera, pues tienen posibilidad de conectar sus ordenadores. Pero me quiero fijar en este detalle, este sillón, lo digo por la simpleza y lo que nos ha significado cambio de procedimiento, por lo que os voy a explicar. Esto es un sillón redondo que nada tiene que ver con el resto de los muebles. Hay un cartel que no se ve muy bien en la fotografía, pero que pone antesala. Y lo que hacemos es que cuando llamamos al paciente se pone en la antesala, se sienta allí. Y es nuestra auxiliar de clínica la que va a recoger al paciente. Y hemos cambiado dos cosas. Una, no hay ningún paciente que entre que no es llamado, por lo tanto las enfermeras no son interrumpidas en ningún momento, o sea, pueden dedicarse a su paciente totalmente. Y por otro lado, creo que para el paciente el que te vengan a recoger y te acompañen a tu sillón es un cambio absoluto, de buscar dónde me tengo que sentar. En resumen, yo creo que la incorporación activa de los pacientes y los profesionales ha sido básica. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido más, de verdad, es la motivación que tienen nuestros profesionales. Es que desde el personal de limpieza, que no sabéis cómo limpia, con el cuidado que limpia este mobiliario, el personal administrativo que para la inauguración prepararon una especie de piruletas para darle a nuestros pacientes, nuestras enfermeras que han sufrido muchísimo las malas condiciones anteriores, de verdad lo motivadas que están, y a mí eso sí me ha sorprendido. Yo creo que ellos ven que en el hospital de día hay algo de ellos mismos, ¿no? Entonces la balda, el mueble, etcétera, ¿no? Nos ha ayudado, como os decía, a cambiar algún procedimiento y sobre todo a mí me parece muy importante que aparte de la humanización a los pacientes, que eso lo tenemos todo muy incorporado, mejora muchísimo la experiencia de los profesionales que están ahí todos los días trabajando. Y esto que nos ha pasado ahora es que, bueno, tenemos una herramienta, se nos ha hecho un poco imprescindible, ahora vemos, a pesar de que ha costado un poco pues, cambiar esa cultura, como os decía al principio, pero vemos que es una herramienta imprescindible para que todo el mundo participe y para que realmente hacer cosas que mejore. Lo podemos aplicar también a áreas que ya existen, que seguro que tenemos el diseño estratégico donde hay personas se pueden mejorar. No ha supuesto un incremento de costes porque en el hospital de día básicamente lo que hemos puesto es unas baldosas y hemos cambiado el color. Y luego, pues, eso que os decía antes de que incluye a los profesionales, y eso me parece muy interesante, a la vez que nos ha ayudado mucho a mejorar los procesos asistenciales. ¿Bien? Ya nada, muchas gracias. Muchas gracias por la interesantísima exposición. Yo tenía muchas preguntas que hacer. Voy a hacer una única para luego dar paso a vuestras preguntas, que me imagino que tendréis algunas preguntas que formular. Y la pregunta me la ha inspirado Francisco Rojas cuando he leído en uno de sus recientes artículos que la Administración General del Estado debería, dice así, liderar y promover la innovación y actuar como facilitador para crear un entorno de colaboración con el resto de administraciones públicas y con la ciudadanía. A mí me gustaría que cualquiera de la mesa profundizara más en esto, porque o somos Administración General del Estado, algunos de los que estamos aquí, o somos otras administraciones públicas que a lo mejor echamos en falta que la Administración General del Estado tenga un papel pues, más impulsor de lo que es la innovación. La dejo ahí para que responda quien quiera a esta pregunta. Bueno, pues sí, yo creo que es una de las reflexiones de los últimos años.
sobre todo viendo cómo está el panorama internacional y también el panorama nacional, ¿no? Yo creo que ahí antes hablaba Tirso, que me ha gustado mucho el tema de ser inspirador, ¿no? Es decir, tratar de que quien hace, de alguna manera, quien incentiva la innovación pública, como algunos de los casos que nos habéis contado hoy, pues pueda inspirar para el resto de la organización. En el caso de la Administración General del Estado es obvio que si fuese digamos, un elemento tractor en el ámbito de la innovación pública, podría permear esa lógica, ¿no?, de innovación a otras administraciones, a otros niveles de administración, comunidades autónomas, administraciones locales, etcétera. ¿La realidad cuál es? Yo siempre digo que innovación pública siempre ha existido, siempre ha habido personas innovadoras dentro de las administraciones, unidades, departamentos, ministerios, entidades que han innovado. El reto es hacer esto de una manera más sistemática, ¿no?, más, digamos, premeditado. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que podría haber tres grandes elementos. Uno principal es tener un plan, una estrategia, ¿no?, de innovación pública. Ya hay administraciones que lo aplican, ¿no? Aquí tenemos una de ellas, la Diputación de Castellón, pero también el Gobierno vasco tiene la propia, la Comunidad de Madrid también desarrolló una, aunque no sé si le ha dado continuidad, o la Generalitat Valenciana. La Administración General del Estado creo que debería tener un plan estratégico en la que plasmase las principales ideas de innovación pública, y ese propio plan debería ser, bueno, pues elaborado de una manera conjunta, ¿no?, a partir del cual posiblemente habría que crear uno o varios espacios de innovación híbridos, como comentaba también Tirso y habéis comentado, ¿no? Posiblemente el mejor formato es el laboratorio, porque tenemos ejemplos en todo el mundo que están funcionando y del que podríamos tomar nota, ¿no? Podría ser otro, perfectamente. En el caso de aquí en España, del Instituto Andaluz de Administración Pública, ese rol de laboratorio lo ha asumido el Instituto Andaluz de Administración Pública, con el liderazgo directivo y con el apoyo, digamos, institucional, y se ha lanzado a hacer esto con la estructura actual. Ha creado una marca, se llama InnoLab, para su propio laboratorio, el laboratorio andaluz, ¿no? Y está haciendo un poco de esto, ¿no? Ya es, digamos, el segundo paso, tener un espacio en el que innovar. Ellos nos transmitían hace poco que cuentan ya con en torno a 600 personas que en pocos años, en 2 años, 2 años y medio, se han puesto en marcha, que pueden considerarse ya como dentro de la comunidad de innovadores públicos de Andalucía, ¿no? Y tiene que ver un poco como lo que comentabais previamente, de empezar a rodar, que se vaya sumando gente, irles formando y a partir de ahí empezar directamente a proponerles que lancen iniciativas y apoyarles en ese crecimiento, ¿no?, común. Y finalmente, a partir de ese espacio, crear el ecosistema en torno al laboratorio, al espacio de innovación, ¿no? Que el ecosistema no nos da tiempo ya a dedicar más tiempo, pero tiene que ver seguramente en el Plan Nacional de Investigación y de Innovación, que es más genérico, aunque incluya la Administración, lo incluya, que se trata de incorporar elementos en torno a la Administración que pueden sumarle, ¿no?, y crear una alianza, ¿no?, un espacio, pero enfocado plenamente a la innovación pública. Yo creo que estos 3 elementos, tener un plan estratégico claro, tener un espacio, ya sea un lab u otro, que sirva y que se centre en esto en su día a día, y en tercer lugar, crear a partir de ahí un ecosistema, desarrollar un ecosistema para la innovación pública. Y yo lo lanzo ahí, alguien se anima. Muy bien, no sé si tenéis alguien más que quiere intervenir de la mesa. Bueno, pasamos, ¿sí? Creo que es una cosa que tampoco tiene por qué ser muy complicada, porque a veces cuando hablamos de planes, de estrategias, parece que son como cosas muy ambiciosas, bueno, pues que van a requerir grandes inversiones, que va a ser... Yo creo que principalmente hoy en día lo que necesitamos es conseguir crear esa cultura del emprendimiento y de la innovación en los empleados públicos, y eso es lo que nos va a permitir que al final se aceleren los procesos, porque luego cada unidad es la que tiene que ser un poco responsable de generar la innovación dentro de su propio ámbito. No podemos pensar que va a ser una única unidad dentro de la administración la que va a poder generar toda la innovación. Precisamente lo bueno de esa cultura emprendedora, de cultura de startup,
por llamarla de alguna manera, es que al final necesitas estar en entornos dinámicos y pequeños que te permitan generar esos pequeños cambios, porque en muchos casos lo que necesitas son pequeños cambios que luego te van a ir generando esos cambios mayores. Por lo tanto, bueno, yo creo que con esa dinamización, y yo creo que en ese sentido los laboratorios pueden ser una buena herramienta, pues se puede avanzar. Luego es verdad que hay otros ámbitos que requieren a lo mejor de más inversión o de mayor desarrollo, que sería, por ejemplo, el caso de la línea que hablaba antes de compra pública innovadora, pero bueno, que ahí ya estamos hablando también de otro tipo de necesidades un poco más concretas también. Sí. Solamente que la línea de lo que también se está hablando, pues es cierto que desde nuestra experiencia, creo que nos encontramos administraciones o gestores que son más reticentes a este tipo a los laboratorios o a innovaciones diversas que se pueden poner encima de la mesa, pero también es cierto que hay un efecto contagio, que lo ibas diciendo todos y que lo ha expresado también muy bien Montse, cuando tiene éxito en un determinado ámbito, determinado sector, los demás también se contagian de ese éxito para querer incorporarlo. Y, por ejemplo, pues tal vez podemos encontrar que no en demasiado tiempo pues las memorias de análisis de impacto normativo, las MAIN, que son documentos burocráticos por definición, pues se incorporen también ideas y referencias a laboratorios de co-creación que se han podido en torno a ese tema elaborar. Es decir, que estamos todos en un camino y que el contagio favorece a éxitos o fracasos. No quería intervenir, pero al final no me puedo morder, o sea, no puedo dejar de decir lo que pienso. Yo creo que deberíamos hacer un poco autocrítica y poner el foco en las personas. Es decir, no creo que sea un tema, entre comillas, de planificación, de espacios. Yo creo que es más un tema de que el empleado público en general y algunos en particular no han inoculado el virus de la innovación y no tienen cierto recelo a eso que se llama innovar, a probar cosas nuevas, ¿no? Yo lo digo desde el punto de vista personal y de la propia autocrítica. Pero es más, echamos unos años atrás, yo que preparo oposiciones a cuerpos superiores, veo que la gente está subiendo al acceso a la función pública con ese mismo recelo. Es decir, tú le preguntas a un recién licenciado que quiere ingresar a un cuerpo superior y ve con reticencias la innovación, ve con reticencias las nuevas tendencias, ve con reticencias todo lo que estamos hablando aquí, y a mí me preocupa pensar que se incorporarán y de alguna forma ese sentimiento no habrá calado. Entonces, probablemente haya que llevar este debate al mundo de la educación, al mundo de las escuelas y enseñar a los niños en pensamiento crítico, es decir, a replantearse los modelos desde el principio, porque si no, yo lo digo porque tengo 2 niños pequeños, están subiendo, escalando en diferentes posiciones sociales hasta llegar a su edad madura sin cuestionarse nada. Aprobarán su posición, serán grandes funcionarios, con un apego brutal al reglamento, a la jerarquía, a la cadena de mando, que todo está muy bien, pero el pensamiento crítico, el evolucionar, al final nos da esa capacidad de sobrevivir. La innovación es un principio de supervivencia fundamental. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas del público. Si quiere hacer alguna pregunta a alguien de la mesa. Buenos días, me parece súper interesante la mesa. Quería preguntarles cómo ven ustedes la incorporación de las metodologías ágiles que muchas empresas llevan en nuestra administración, porque yo me parece fenomenal el tema de los planes estratégicos, pero muchas veces los planes no calan, no llegan a las unidades y somos a lo mejor las propias unidades. Yo modestamente vengo aquí, les comento algunas experiencias que hemos hecho en la Dirección General yo soy del Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Transparencia, en relación, por ejemplo, a implementar simplemente una herramienta que es el Kanban. Bueno, es un poco una visualización de nuestros procesos y nuestras tareas, cómo van avanzando en el tiempo. O hacer retros para ver nuestros procesos, cómo estamos un poco evaluándolos de una manera desde el mundo agile, ¿no? Bueno, simplemente es si tienen opinión. Yo creo que es posible, lo único es que hay que dar a conocer que existe esa posibilidad.
porque muchas veces el problema viene del propio desconocimiento. Y te pongo un ejemplo, en el caso de la web de exteriores, que todavía sigue en el proceso, pero cuando empezamos el proceso precisamente era un poco eso, ¿no? Se planteaban dos cosas, o hacer un proyecto desde cero que luego tardabas 3 años en implementarlo y que cuando lo terminabas ya tienes que volver a empezar de nuevo, o decir, bueno, partimos de lo que tenemos y a partir de la utilización de metodologías ágiles vamos desarrollando ese proceso y a partir de pequeños cambios incrementales pues vamos consiguiendo que al final, al cabo de los 3 años, tenemos finalizado el proyecto, pero ya no es un proyecto que se acabe y que por tanto tengamos que empezar otra vez, sino que ya ha sido generando además esa dinámica que debería permitir que, al margen de los cambios tecnológicos que pudieran existir y que te requirieran pues cambios de sistemas, pues ya el propio funcionamiento pues te permitía ir haciendo eso, ¿no? Entonces, una de las dificultades, por ejemplo, que sí que nos encontramos al principio fue cómo reflejar eso en unos pliegos. O sea, muchas veces también el problema que tenemos a la hora de implementar todo esto, y tanto en innovación como en la parte de diseño, ¿no? Es precisamente que muchas veces lo que nos cuesta es cómo reflejar esto en unos pliegos cuando tú lanzas un proyecto. ¿Por qué? Porque al final estamos acostumbrados a que para quitarnos de problemas, porque al final luego la gestión de un contrato da muchos problemas, pues lo que quiero es un proyecto lo más cerrado posible, de forma que yo esté seguro de que ni el interventor, ni el abogado del Estado, ni nadie me va a poner problemas, porque lo que compro es lo que yo adjudico es precisamente lo que va a salir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos también uno de los grandes retos, que es la parte de la contratación, ¿no? O como, por ejemplo, pues volviendo un poco al tema del diseño, nos podemos encontrar que cuando lanzas una licitación, si pudiéramos incluir criterios de diseño, pues a lo mejor hay un proyecto que la fase inicial es un 15% más cara, pero si tenemos en cuenta un periodo de 15 años, resulta que luego con ese buen diseño me generan unos ahorros del 50%. Sin embargo, la oferta que se lleva el contrato, como es la más barata, pues sin embargo luego continuar el procedimiento pues me va a costar mucho más que la otra, ¿no? Sin embargo, pues eso, como no está bien previsto en unos pliegos, porque además tenemos un sistema en el cual tendemos a que tenemos que ir a precio, a subasta, que bueno, pues eso hace que se dificulte todo eso. Entonces yo creo que es un tema de concienciación y de ir buscando esos huequitos, ¿no?, que nos permitan ir incluyendo pues estos temas de innovación y de diseño, ¿no?, en la contratación pública. ¿Alguna pregunta más antes de la pausa? Pues parece que no hay ninguna más. Muchas gracias a todos por la atención, gracias a los participantes en esta mesa por sus interesantes intervenciones y nada, damos por concluida la mesa redonda.